tiene que ver con la revisión de la guía sobre las pirámides de población. Y vamos a ver cómo hacer los cálculos de forma automática utilizando Excel. ¿Ya? De esa manera ustedes van a ganar mucho tiempo. Y les va a servir igual para después, próximos años, si están en una universidad o instituto, o si se van a dedicar a algún negocio familiar, también les puede servir. Gráfico pirámide. Así que comenzamos. Traten de tener algo a mano donde ir tomando nota, para que puedan ir siguiendo el paso a paso y después no se pierdan. En todo caso, este tutorial va a quedar guardado para que ustedes lo puedan ver. Un segundo que estoy sacando la imagen que descargué de mi teléfono para poder proyectarse. Está bien. Insertar. No sé si escuchan el viento, pero está súper fuerte. Ya, listo. Comenzamos. Ahora les voy a compartir mi pantalla para que puedan ver cómo ir haciendo el cálculo de forma automática. Así que vayan tomando nota. Ojalá no se pierdan, porque puede ser un poco complicado de entender al principio. Ya. Yo no vivo en San Pedro. Así que ahora vamos a ver cómo ir haciendo el cálculo automático. Para eso vamos a copiar la información que está en la guía. ¿Ya? Por eso les decía que si ustedes copian los porcentajes que están acá, en realidad da lo mismo, porque lo que importa es que aprendan cómo hacerlo. Pero como precaución, les voy a borrar los porcentajes para que ustedes realicen el cálculo. ¿Ya? Ahí está la plantilla de Excel, la están viendo, ¿cierto? ¿Les aparece en la pantalla? Sí, profe, se ve. Sí, ya, perfecto. Nosotros tenemos como dato que el total de población que tiene la región de Biobío, yo lo puedo calcular, ¿cierto? En primer lugar, tengo que calcular cuál es el total. Y para hacer eso, les voy a enseñar una fórmula acá que es muy simple. Ustedes escriben aquí igual suma, paréntesis, y todo lo que esté en paréntesis ustedes lo seleccionan apretando control, después clic izquierdo y van tomando acá, aprieto enter, me da el total. Si se dan cuenta, es súper rápido. Si yo modifico cualquier dato acá entre medio, la sumatoria acá, como es automática, me lo va a mostrar de forma inmediata. ¿Ustedes se acuerdan en matemática simple, de primero medio? ¿Cómo calculo un porcentaje en base a los datos que yo tengo? ¿Cómo se va calculando? Supongamos que yo acá Con la conozco que regla de eso, ¿cierto? Con la regla de 3 simple. Yo acá tengo que los 2.124.000, esta es la información de la región del Biobío. El total de población que tiene la región del Biobío corresponde a ese número, 2.124.075. Si nosotros vamos a la información de cuál es el 100%, tenemos que el 100% corresponde a esos 2 millones y tanto. Y si ustedes se fijan acá, tenemos que el grupo de edad de los 0 a los 4 años corresponde a 69.712, que es la información que está acá, pero nosotros desconocemos cuál es el total. Por lo tanto, esa es nuestra X, y para despejarla tenemos que hacer este trabajo práctico que es la regla de 3 simple, en la cual yo multiplico cruzado y después divido. Por lo tanto, si lo hiciéramos de forma tradicional, podría estar, como decía, creo que era Francisco,
que fue calculando los porcentajes y llegó un momento en el que se aburrió y dejó de hacerlo. Si ustedes tienen Excel, pueden hacer que esto sea de forma automática. ¿Y cómo lo puedo hacer de forma automática? Bastante simple. La fórmula en el fondo, ¿cierto? Es los 69.712 por Alejandra y Benjamín, ya concéntrense en lo que estamos haciendo acá. Multiplico los 69.712 por 100, que es el porcentaje total, y de ahí ese resultado yo lo voy a dividir por el total de población de la región, ¿cierto? ¿Me van siguiendo con la fórmula? Ustedes están en el área humanista. Esto es lo que van a tener que ver en cuanto a números. En el área humanista se trabaja bastante con lo que es estadística, datos de población, por lo tanto van a trabajar con estos números y los van a tener que ir tratando de esta manera. ¿Por qué nosotros estamos viendo cómo se elabora el gráfico de una pirámide de población? Porque uno realmente termina de aprender y comprender lo que es algo cuando lo empieza a construir. De la misma forma que cuando uno era chico y le regalaban, no sé, un Nintendo o un televisor, uno normalmente, voy a silenciar el chat si siguen escribiendo esas cosas, uno normalmente lo que hacía era desarmar el televisor y ver cómo funcionaba, ¿ya? Lo que nosotros estamos haciendo aquí es comprender cómo se elabora. Y en base a esos datos, ¿cómo yo puedo calcular el porcentaje de forma automática? Porque en primer lugar, ¿cierto? Acá tendría el porcentaje en cuanto al total de la población. Y para calcular eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo acá donde dice porcentaje, voy a empezar a escribir una fórmula, ¿ya? Cuando empezamos a hacer una fórmula que tiene que ver con sumar o con multiplicar, lo que tenemos que hacer es ir identificando las variables. Por lo tanto, tenemos la primera variable, que es el dato que está acá. Yo lo selecciono apretando control y haciendo clic ahí, me va a leer de forma automática el dato que está acá. Yo eso lo tengo que multiplicar por el 100%, y después el resultado que me dé eso lo voy a dividir por el total de la población que tiene la región, que es C24. Esa es la casilla, la selecciono con control y clic. Yo acá cierro. Siempre tienen que haber paréntesis, fíjense bien acá arriba donde estoy escribiendo la fórmula. Al igual que en matemáticas, primero se resuelve lo que está dentro, y de ahí se va a resolver lo que viene después. Le doy clic y me calcula de forma automática el porcentaje. Si ustedes se fijan, tengo acá un montón de decimales. Y para fabricar el gráfico, no necesito usar los 4 o 5 decimales que están ahí. ¿Cómo yo los voy disminuyendo? Acá arriba, en la barra de herramientas, dice, ¿cierto?, disminuir decimales. Y yo lo achico y lo transformo en solamente uno. De forma automática, el programa me va a aproximar. Si se fijan, era 3,28, ahora me dio 3,3. ¿Y cómo yo puedo copiar que esta fórmula se calcule de forma automática con el resto de los datos? Hago clic acá donde les va a salir un signo más y lo arrastro hacia abajo y me dio error. ¿Por qué dio error? Porque hay una variable que la está cambiando, que es esta de acá, C24, que es el total que está aquí. ¿Cómo puedo evitar que eso pase? Escribiendo el total de la población de la región, y con eso me evito de que vaya calculando de forma errónea. Si se dan cuenta, de esa manera yo logro calcular el porcentaje de forma automática, y con esto me ahorro un montón de tiempo. ¿Ya? De esa manera lo pueden hacer a través del Excel, les permite avanzar bastante rápido. ¿Ya? Si ustedes se fijan, los pasos que hicimos para hacer esto son bastante simples. Por lo tanto, les recomiendo que ojalá hayan prestado atención a esta parte, porque esto les va a servir para lo que es calcular estadísticas, sacar porcentajes de forma automática. Imagínense que tienen que administrar el negocio que tienen sus papás, quizá un mini market o algo. De esta manera yo puedo ir sumando, como está acá el dato, de que sumé todas estas columnas de forma automática, o calcular los porcentajes llevando la fórmula que estaba acá, la traduje en una función de Excel, y aquí está la función. Por lo tanto, si ustedes quieren hacerlo de la misma manera en su computador, pueden hacerlo de esa forma. Y como les decía al comienzo, acá lo importante no es que tengan los datos para hacer la elaboración del gráfico. Acá lo importante es que ustedes sepan cómo hacerlo de una forma que sea más rápida y que sea más práctica. Ahora vamos a partir de cero con la otra información. Aquí voy a borrar los porcentajes. Después los van a poder ver, así que no se preocupen.
Yo copio toda la información que está acá, que es una tabla. Aquí vamos a partir de 0. La pegué mal. ¿Cierto? Aquí tenemos la información. Esto ya es la información de nuestro país, de Chile, en base al censo del año 2017. ¿Y cómo lo hago para sumar? Si se acuerdan lo que hicimos al comienzo, yo voy aquí y escribo igual, suma, abro paréntesis, aprieto el control izquierdo, y voy seleccionando con el clic las columnas para que me las sume. Cierro el paréntesis y me calcula de forma automática la población que tiene nuestro país. Muchas gracias, Matías. De esa forma yo puedo saber cuánto me suma cuánto suma cada una de estas columnas y cuál es el total de población que tiene Chile de acuerdo al censo del año 2017, 18.373.917. Por lo tanto, si volvemos a la misma función que estábamos aplicando anteriormente, tengo acá el 100%, y necesito conocer cuál es el porcentaje de cada uno de estos datos que están acá. ¿Cómo lo voy a calcular? Hago nuevamente la función, ¿cierto? Si se acuerdan, de la suma, paréntesis, paréntesis, selecciono, hago clic, primero aprieto control y hago clic acá, con eso estoy seleccionando esta casilla. Esto lo tengo que multiplicar por 100, y de ahí el resultado que me dé esa operación lo divido por el total de la población. Y eso me va a dar el porcentaje. Y como ahí hay un montón de decimales que no nos sirven para nada, yo voy acá arriba donde dice disminuir decimales y lo dejo solamente con 1. Me va a aproximar de forma automática. ¿Cómo hago que esta función se repita en cada una de las otras casillas? Voy ahí a la esquinita derecha abajo, hay un signo más, la arrastro hacia abajo y me hace el cálculo de forma automática. ¿Cómo lo hago para que se realice en la otra columna? Control C, lo copio, lo pego acá, lo mismo. Busco aquí donde está el signo más, lo arrastro hacia abajo y me dio los porcentajes de forma automática. Aquí yo les recomiendo que si están aburridos y tienen ganas de hacer el gráfico a mano, háganlo. Aquí tienen los porcentajes, les voy a mostrar cómo lo hice yo en el cuaderno. Pero ¿qué pasa si ustedes dicen, ¿sabe qué, profe? Yo prefiero hacerlo de forma automática. ¿Cómo lo pueden hacer de forma automática? Con el Excel, van acá donde dice insertar, gráficos, recomendado. Y aquí busquen el que tiene la estructura de pirámide de población, que se conoce también como gráfico de embudo. Y listo. Ahí está el gráfico, está hecho. ¿Cuánto me demoré? Ni 5 minutos. Si colocan población de Chile. Si ustedes se fijan, gracias a esto, ¿cuánto me demoré? Nada, prácticamente. Lo que les recomiendo sí es que si quieren hacerlo a mano, háganlo a mano, no hay ningún problema. También es bastante rápido. Yo me demoré como 5 minutos en hacerlo. Y les voy a mostrar cómo lo hice a mano. ¿Ya? Así que espero que me hayan seguido hasta acá. Aquí me pueden decir, profe, pero está al revés. Sí, está al revés. Normalmente las pirámides de población se construyen desde los más jóvenes a los mayores. ¿Y cómo lo puedo hacer para ordenar esa información? Aquí mismo en el Excel, ustedes van acá, hacen clic, seleccionan aquí, van acá donde dice ordenar y filtrar, ordenar de la A a la Z, que lo va, o sea, de Z a, ahí lo va a ordenar de lo mayor. Les va a preguntar si quieren ampliar la selección, de esa forma se selecciona todas las filas. Le damos a aceptar. Y no me funcionó porque hay unas columnas que están más grandes. Pero si ustedes lo construyen con el Excel y les queda así al revés, está bien, se los voy a considerar como válido. ¿Qué pasa si lo quiero hacer a mano? Ahora les voy a mostrar cómo queda si es que nosotros lo hacemos de la forma tradicional. Les voy a mostrar el que hice yo en un cuaderno, para que vean que igual Profe, hago... ¿Sí? ¿y usted va a subir esta clase al Classroom para después revisarla al momento de ¿El hacerlo? video? Sí. Sí, sí lo voy a subir. La estoy grabando para poder subirla, así que no se preocupen. Profe, creo que hice todo mal. Voy a tener que hacerlo de nuevo. ¿Por qué todo mal? ¿En qué parte te equivocaste? En los porcentajes. Ya.
Porque puede que lo hayas calculado en cuanto al porcentaje de los hombres y porcentaje de las mujeres. Eso es un error que uno normalmente comete. Ya, pero no importa, si ahí se puede corregir, todavía hay tiempo. Ya, aquí está la pirámide de población que hice yo. Esta la tengo en mi cuaderno. En base a la información que yo obtuve, ¿cierto? De estos cálculos automáticos, esa información se las voy a entregar para que vayan comparando con los cálculos que ustedes hicieron. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ahí aparece un 3,3% y usted les dio 3,5%? Ya, está bien, no es necesario que lo corrija. Puede haber un pequeño margen, si hicieron el cálculo con una calculadora quizá o a mano, se pueden haber equivocado. Hay un margen que es aceptable de error, si total esto es un ejercicio solamente. Pero si donde correspondía un 3,5%, usted les dio un 35%, ahí claramente está mal. Pero se va a aceptar un margen de error que sea pequeño, un 0,5% más o menos. ¿Cómo lo hice para ir construyendo la pirámide en papel? Aquí les voy a ir mostrando y voy rayando acá encima para que puedan ver cómo se va elaborando esto con lápiz rojo. Ya. En primer lugar, ¿cierto? Tenemos la información que tiene que estar en el gráfico, si es que lo hacen en papel. El título es lo primero, que está acá arriba. Ahí sí, que está acá arriba. Pirámide de población de la región del Biobío. Ese es el primer dato. ¿Cómo lo hice yo para que quedara más o menos cuadrado en el cuaderno? Fui sumando los cuadrados que tiene. Eran 25, por lo tanto, el cuadrado número 13 era la columna del medio. Listo. ¿Qué es lo que tengo que colocar en la columna al medio? Los rangos de edad, que están acá abajo, de 0 a 4, 5 a 9, y así sucesivamente, tal cual como aparece en la guía. ¿Cómo lo voy a ir haciendo para construir los porcentajes, para construir la pirámide? Si ustedes se fijan, tiene la misma forma que lo que hicimos en el Excel, pero en el Excel está al revés. Y como les decía, si ustedes lo colocan al revés porque lo hicieron en el Excel y lo pegaron después en la guía, no hay problema, está bien. ¿Ya? Es cosa que yo después de vuelta al gráfico y voy a ver la tendencia clara que tiene la pirámide. Eso es lo importante. Por lo tanto, acá tengo los rangos de edad que van en la columna del medio. ¿Cómo lo voy a ir haciendo para construir la pirámide? Como recomendación les puedo decir, lo que yo hice fue tomar que cada cuadrado era un 0,5% y así fui construyendo. Un 1%, un 2%, un 3% y ahí un 4%. Lo primero que fui haciendo, fui tirando aquí una línea en cuanto a cuál era el porcentaje que ocupaba cada rango de edad. En el caso de los hombres, fui haciendo esas líneas primero, y una vez que ya tuve todas las líneas hasta los 80 y más años, fui tirando las líneas acá ya horizontales. En el caso de las mujeres, lo mismo. Ahí están los porcentajes. Les recomiendo que utilicen cada cuadro como un 0,5% porque así es más fácil calcular dónde va. ¿Cómo lo hice para ver dónde iba un 3? Por ejemplo, el 3,5 es fácil, 3,5 va ahí al medio. Un 3,3 ahí ustedes lo van aproximando, si no tiene que ser así al milímetro, con escuadra, sino que con que se entienda que está ahí en el margen, que el 3,3 se entiende que está entre el 3 y el 3,5, ahí lo van haciendo un poco al ojo. No es necesario que sea así preciso a la milésima. Y así es como se va construyendo el gráfico de las pirámides de población. Si ustedes se fijan, es bastante simple. ¿Qué es lo principal y lo que por lo menos se buscaba con esta guía que ustedes trabajaron? Era en primer lugar que fuesen soltando un poco la mano en cuanto al cálculo de estadística, también entregarle a ustedes herramientas para hacer este cálculo de forma rápida, de forma automática, como es a través del uso de la herramienta del Excel, que es bastante práctico. De hecho, una de las cosas más prácticas que uno puede manejar si se va a dedicar al ámbito humanista, va a ser profesor, ingeniero, cualquier lado, el uso de Excel es algo básico que ustedes deben saber y tratar de manejar de forma bastante expedita. Por ejemplo, para analizar las pruebas, cuando terminan las jornadas de evaluación que ustedes tienen, toda esa información a nosotros nos llega en una tabla de Excel, y ahí yo voy filtrando, voy sacando tendencias, puedo ver en qué preguntas se equivocaron más, cuáles son los contenidos que están más débiles, cuál es la tasa de aprobación de cada curso, y eso se hace con funciones y de esa forma la información nos llega a nosotros bastante rápido. Recuérdense que en lo que es el tema de trabajo con datos,
Yo tengo el dato, que es esto. Por ejemplo, un dato sería el 3,3% de los hombres. Cuando yo el dato lo utilizo para un análisis o para sacar conclusiones, lo estoy transformando en información. La información es cuando yo le doy un uso a los datos que voy obteniendo. Y aquí, en este caso, nosotros transformamos estos datos, que son los cálculos de porcentaje, los transformamos en gráficos. De ahí estamos llevando esta información, porque a mí me va a permitir ver que existe una tendencia, ¿cierto?, en la pirámide de población. ¿Ya? Sí, ahora vamos a ir a las preguntas. Así que lo primero fue ver el tema de cómo se elaboraba el gráfico, cómo se hacía el cálculo, que puede que haya sido lo más complejo que tenía la guía, y quizás lo más difícil de entender. De hecho, cuando nosotros trabajamos con pirámides de población y hacemos este tipo de ejercicio en clase, normalmente estamos una o dos clases fabricando, porque cuesta mucho que los estudiantes vayan haciendo los cálculos, y muchas veces no se manejan con las herramientas tecnológicas que tienen. Así que ahora vamos a ir a no sé si tienen alguna consulta sobre lo que es la elaboración del gráfico o el cálculo de los porcentajes. Sí, si quieres, mándame una foto de la guía y yo te puedo ir ayudando ahí a que puedas ir elaborando esto, ¿ya? Lo que te aconsejo es que quizás vayas viendo después, el video va a quedar en el Classroom disponible, y vayas viendo paso a paso y lo vayas replicando en tu computador, si estás trabajando en computador, para que aprendas a hacer esa forma de ir presentando fórmulas en Excel y ir calculando la información de forma automática. Te va a servir bastante aprenderlo. De hecho, una de las cosas más prácticas que aprendí cuando estudié ingeniería en informática, porque te permite analizar información rápido, ¿ya? No sé si tienen alguna consulta sobre esto, como para pasar a lo que es ya las preguntas. Si ustedes se fijan acá, lo principal es que esto nos va a permitir ir viendo cuál es la forma que va agarrando esta pirámide. Voy tirando líneas así nomás. Y esto nos permite comprender que en el caso de nuestro país, la mayoría de la población se concentra entre los... ¿Cuál es la parte más gorda de la pirámide? Si ustedes ven ahí los rangos de edad, la parte más gorda de la pirámide corresponde de los 20 a los 34 años. Es decir, tenemos una población en Chile que está compuesta principalmente por personas que son considerados como parte de la población de la generación de los millennials. Y esto es una característica clásica de un país que está en fase de transición a una pirámide de población de un país desarrollado. Espero que esto haya quedado claro. Si necesitan seguir alguno de los pasos o volver a revisar, pueden ingresar después a ver el video al Classroom y les va a permitir entender cómo fuimos haciendo el cálculo. Ahora vamos a pasar a la revisión de las preguntas, a ver qué es lo que debería estar en cada una de ellas, y a cuáles son las ideas principales que se debe llegar acá. ¿Ya? Ya, aquí estamos con la guía. Hay preguntas de desarrollo que ustedes tienen que responder también, en las cuales, por ejemplo, la número 1. La número 1 corresponde a qué conclusiones llegamos nosotros al observar las 4 pirámides. ¿Cuáles 4 pirámides? La de Filipinas del año 2000, la de Estados Unidos del año 2000, la de Alemania del año 2000 y la de nuestro país del año 2017, que es la que estábamos elaborando en base a la información que estaba abajo. Por lo tanto, si yo miro estas 4 pirámides, puedo notar claramente, en primer lugar, puedo notar que la población de Filipinas es una población, aquí está el gráfico de Filipinas. Si yo veo la pirámide que tiene Filipinas, puedo ver claramente que es una población que es principalmente joven. La mayoría está entre los 0, es decir, recién nacido, a los 9, 14 años. Ahí está el grueso de la población. Cuando una pirámide de población tiene una base más grande, es una población que es principalmente joven. Esa es la primera conclusión a la cual puedo llegar. Después tenemos Estados Unidos y Alemania. Si ustedes se fijan, son bastante similares
a la pirámide de población que tiene Chile. Por lo tanto, en segundo lugar, puedo concluir que la pirámide de población de Estados Unidos y de Alemania corresponden a países que están en una fase avanzada de la transición demográfica, son países que se consideran desarrollados, y podemos notar claramente que existe una tendencia de Chile de ir hacia ese tipo de distribución de población en cuanto a la edad. Y eso nos va a permitir evidenciar que la población chilena está envejeciendo y que estamos pasando a una estructura poblacional que corresponde a un país ya más desarrollado. A esa conclusión podemos llegar a observar las 4 pirámides. En el fondo lo que se pide en la pregunta A, en la número 1, letra A, es que las comparen y que saquen conclusiones sobre ellas. También me pueden decir, ¿sabe qué? Yo observo las 4 pirámides y puedo concluir que la de Alemania y de Estados Unidos son bastante similares, tienen una población que es principalmente adulta y adulto joven, por lo tanto, saco como conclusión que son países más desarrollados. En cambio, en Filipinas podemos ver que es un país en desarrollo, por lo tanto, es un país que tiene una población principalmente joven, porque muchos de ellos no logran sobrevivir cuando van pasando la adultez. Si ustedes se fijan, de 0 a 4 años hay mucha más gente que de los 5 a los 9. Eso significa que hay gente que va muriendo en el camino debido a problemas de acceso a salud, de salubridad, de higiene, entre otros. Y también puedo sacar como conclusión que la pirámide de Chile tiene una tendencia hacia el envejecimiento. Es un país que está en desarrollo, pero es un país que va avanzando hacia una estructura de población de país desarrollado, como es Alemania o Estados Unidos. En la letra B, ¿qué rasgos comparte Chile con las demás pirámides? Aquí como ejemplo les puse que Chile comparte rasgos con Alemania y Estados Unidos, en cuanto a que la distribución de la población adulta es bastante similar, los jóvenes van disminuyendo y existe una tendencia a que la población vaya envejeciendo. ¿Ya? Eso es lo que se pide en la pregunta B. Y en el caso de la C, en algún momento la dinámica de población de Alemania se parece a la de Chile. ¿Qué significará? Y, por ejemplo, como Chile está en una fase de transición hacia una población adulta, hacia una población mayor, podemos ver que el desarrollo económico social de nuestro país va a ser un desafío que se va a tener que superar porque tenemos una población que está envejeciendo. ¿Qué puede pasar si la población envejece demasiado? Con las pensiones actuales que existen, puede ser que el día de mañana tengamos una gran cantidad de adultos mayores que van a estar en situación de pobreza. Así que por ese lado ustedes pueden ir respondiendo. Eso es lo que se pedía principalmente en esas 3 preguntas, ¿ya? Que ustedes vayan sacando conclusiones en la observación de las pirámides, que vean en la pregunta A, lo que se pide en el fondo es mirar las pirámides, las 4 que están ahí, y describir qué es lo que ustedes ven, así a simple vista. ¿Ya? Por ejemplo, acá yo veo, la población en Chile ya no es tan joven, está empezando a envejecer un poco, hay más adultos. Después veo la de Alemania y digo, la población de Alemania claramente es una población principalmente de personas adultas, donde ha disminuido la natalidad porque están haciendo menos niños, hay menos personas que están en edad, en las primeras fases de la vida, y esto claramente va a llevar a que esta población el día de mañana sea una población muy vieja. Lo mismo podemos ver en Estados Unidos. En el caso de Filipinas, yo aquí claramente puedo ver que principalmente tenemos personas muy jóvenes, inferior a los 20 años. ¿Qué rasgos comparte Chile con las demás pirámides? Lo que les conversaba antes, que existe una tendencia a que la población vaya envejeciendo y que lo principal que se comparte, por lo menos con Estados Unidos y Alemania, es que la mayoría de la población está en una edad que podemos considerar adulta. En algún momento la dinámica de población de Chile se parece a la de Alemania. Acá les recomiendo que miren las dos y las vayan comparando, y ahí ustedes van a poder ver que, por ejemplo, comparten el tema de que en los primeros años de vida están naciendo menos niños, hay menos población joven, eso lo comparten. ¿Y esto qué significa? Que la población va envejeciendo, también que los adultos están teniendo menos hijos. No sé si tienen alguna otra consulta sobre la resolución de esta guía. Escucho comentarios. Les voy a dejar el video disponible en el Classroom para que puedan ir revisando el paso a paso. Sí, les puedo mandar la guía en Word
vacía o con, con los datos que están acá de los porcentajes? Ah, se les baja en PDF, ya, perfecto. Sí, déjame tu correo y te lo envío. No sé si tienen alguna consulta sobre la guía. Recomiendo que la vayan elaborando ahora. Si tienen alguna consulta entre medio, yo se las puedo responder. Y ahí le ayudo a que logren completar esto. Ya, en el Classroom les voy a subir la plantilla de Excel. Y ustedes ahí van a tener que reemplazar solamente la información para hacer el cálculo automático, pero van a estar todos los datos. Así que no sé si tienen alguna pregunta, algo que quieran aprovechar de aclarar ahora. No. Mira, yo sé que el comienzo trabajar con Excel puede asustar un poco, pero a medida que vayan haciendo más ejercicios, se van a dar cuenta que es una plataforma bastante simple de usar y que les va a ayudar bastante a trabajar con información. Así que ahora terminando les subo este video, le envío a Alejandra al Word. Y no sé si tengan alguna consulta, algo que quieran agregar. Como les planteé en el taller PSU el día de ayer, el día viernes, a las 2 de la tarde, vamos a hacer un repaso de toda la materia que entra en la evaluación de la próxima semana de cuarto medio. Así que ahí los invito a que asistan. No es mucha la materia que entra, así que tampoco es como para volverse locos. Pero les va a permitir para ordenar un poco las ideas y ver a qué es lo que se enfrentan la próxima semana. Así que no sé si tengan alguna otra consulta, algo que quieran agregar. Profe, ¿Sí? pero ¿se refiere a la evaluación de historia? Porque dijeron que los electivos no iban a haber Sí, evaluaciones, no, la de solamente historia. iban a... Estoy Ah, hablando ya. del plan común. Sí, los electivos no tienen evaluación, por eso es que el plazo para entregar la guía es más amplio. Por ejemplo, este viernes tienen que enviar esta guía, la primera, y nosotros ya la primera semana de septiembre nos encontramos nuevamente en el electivo, porque la próxima semana, como tienen la evaluación, no corresponde, y ahí revisamos la segunda guía, para que la puedan enviar ya corregida y esté impecable. Entonces la otra semana no va a haber clases. No, porque tienen evaluaciones, y como el tiempo ahora es más acotado, el hecho de que se conecte en una hora podría significar que alguien no alcanza a hacer la prueba. Y nos pidieron que no, ojalá tratáramos de flexibilizar un poco el tema de las clases esa semana. Bueno, profe, gracias. Ya. Bueno, así que ahora le envío el trabajo a Alejandra para que lo pueda avanzar. Y no sé si tienen alguna consulta, me la pueden hacer por WhatsApp o a través del DIME, a través del correo, de WhatsApp, del Classroom, lo que ustedes estimen conveniente. Y les doy las gracias